Bienvenidos a un nuevo episodio del Archivo, este espacio en el que queremos ir más allá de la persona y conocer al personaje. Hoy no va a ser fácil, porque yo creo que el entrevistado o quien comparte este momento con nosotros es en sí mismo un personaje y no hay mucho más allá, ¿verdad? Compórtate, por favor. Pues efectivamente, ya muchos lo intuís, hoy tenemos con nosotros al Molestador Nocturno. Molestador, bienvenido. Feliz año a todos. Molestador Nocturno, la primera pregunta es, ¿por qué Molestador Nocturno? Pues a ver, molestador no me lo puse yo, me lo pusieron en la academia, mis compañeros, por razones obvias. Siempre andaba haciendo bromas a la gente. Y nocturno porque todo lo que molesta, molesta más cuando es de noche. Y es para rizar el rizo. Y lo hacías, claro, en la escuela. Y lo hacía. Empezó la tontería. Yo salía a correr siempre todas las tardes. Y por detrás del campo de tiro, de campo de maniobras, de orden público y demás, siempre se perdían las pelotas de goma, estas tan famosas, que se lanzan con la bocacha. Y yo corría por detrás, que hay una serie de sendas, y encontré varias de esas pelotas. Luego me las pedía la gente. Y yo cuando volvía de correr, un día empecé a botar la pelota en el pasillo, eran las 6 de la tarde o así, y decidí darles el descanso a los compañeros, darles el descanso de su estudio, no de mi persona. Y golpeaba las puertas con la pelota y decía, venga, descansar, hacer un break, que no vais a ir ninguno a vuestra casa después destinados. Y ya se sabían que yo iba a pasar por allí. Dijeron, mira, que ya es la hora del molestador, nos viene a molestar, y de ahí ya se quedó el mote. O sea que no me lo puse yo. Bueno, ¿y esa máscara? La máscara, pues es para que la gente se quede con el mensaje y no con mi bello rostro. La máscara fue más que nada para separar la persona del personaje. Y el personaje... Pero es separable. Es separable, pues al final, hace años, una compañera me dijo, se te ha comido el personaje. Y yo creo que es al revés, que al final ha sido la persona quien se ha ido comiendo al personaje, porque al principio era mucho más faltón, mucho más irreverente. Bueno, eso es que se ha hecho viejo, ¿eh? Puede ser. O que va ganando madurez. Me ha ablandado. Que por cierto, hablando de cosas blanditas, en esa caja pone muy frágil. ¿Qué guardas ahí? ¿Tu fe en la humanidad o tu corazón? Molestador, por favor. Vale. Yo tengo el placer, que no la condena de conocerte personalmente, y yo te llamo, en el ámbito personal te llamo molestador, ¿no? Yo confundo tu ámbito público, tu ámbito privado, porque en realidad creo que son inescindibles, ¿no? Sí, a ver, todos tenemos un compañero del grupo de amistades con algún mote del que no sabes su nombre de verdad. ¿Sabes? El chino es el chino, ¿no? El chino, ¿cómo se llama el chino? No, pues entonces yo creo que sí que es difícil separar. Es difícil separar. Y en particular es que yo creo que el molestador es como es la persona que está detrás. Esa persona que algún día conoceremos, algún día le veremos la cara. No, a ver, si de mí depende, no. Pero todo se andará. Es que nunca Sería un bombazo, ¿eh? Nunca ¿Vale? se puede hablar. Programar una entrevista a que en directo, ¿no?, te quitas la máscara. Y ahí es cuando se ve que soy un alto mando de la policía. ¿Te imaginas? No, ni de coña. No. Molestador, miramos para atrás, tu trayectoria vital. ¿La promoción se puede decir qué promoción eres? Sí, de la mejor promoción que ha habido en la policía, de la 24. De la 24. De la 24, sí. Yo creo que hubo un impasse, y esto, a ver, decir lo que queráis los demás, pero hubo un impasse entre la 22 y la 27, me voy a arriesgar. Los de la 27 no tanto, me voy a quedar en la 26. Que yo creo que fueron las mejores jornadas que ha dado la policía. Y te voy a decir por qué. Porque era gente que entró porque quería ser policía. No entró por un sueldo, porque por aquel entonces se cobraba más bien poco. Yo tenía un amiguete del instituto ganando 6.000 pavos en el andamio, claro, soldando. ¿Vale? Entonces, ¿quién quería ser policía por 1.500 euros y jugarse el pescuezo? Porque no hay que olvidar que ya no hablamos de ETA, ya no hablamos de puñaladitas entre colegas, no, estamos hablando de que cuando yo voy en la moto o con el coche a una llamada, voy jugándome el pescuezo por alguien que ni siquiera conozco. Entonces, ¿quién quiere jugarse el pescuezo? La integridad física, el trabajo si te sale mal, porque te van a sentar en un banquillo de los acusados, si no tomas la decisión adecuada en esas décimas de segundo que tienes que tomarla. Entonces, ¿quién quiere jugársela o tener esa incertidumbre por 1.500 euros?
Mi madre, las primeras noches que patrullé, me decía, ten cuidado. Y yo le contestaba de forma socarrona, mamá, si el peligroso ahí fuera soy yo, que llevo una pistola. Ufano de mí, ese molestador joven, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente que entró en esos años tenía también otra cosita, aparte de que quería ser policía por ser policía, no por un sueldo o por unas condiciones laborales, porque todavía estaba el turno africano y esas cosas, sino que era gente que tenía calle. Eran el chaval que había sido cordelero o travieso por la calle, no hablo de un delincuente juvenil, hablo de alguien con calle, que se ha criado un poquito jugando al balón en la calle, no viendo Netflix, ¿no? Y esa picardía extra ha dotado a esa generación de policías de... Hay un pie en la erudición que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos gente muy erudita, con unos currículums estudiantiles de la hostia, que yo me quedo flipado. Hay gente que yo no sé qué hace, que no está construyendo cohetes, en vez de estar opositando, pero bueno. Y ese chaval que se ha criado en la calle y que se ha peleado en el barrio. Entonces, yo creo... Vale, estabas hablando y al hilo de lo que decía recordaba yo a un enlace mío en la UIP, Samu, un clásico, que sigue estando allí el tío. Y yo le decía, pues a lo mejor le mandaba algo y decía, Samu, vete tal y ten cuidado. Y me decía, que tengan cuidado ellos. Exactamente, ¿vale? Esa es la actitud. Tienes razón, me has convencido con tu argumento de que en aquel momento, en aquel entonces, el mercado laboral era tan expansivo y se pagaba también en la construcción, ¿verdad? Joder. Que muchos chavales no sabían decir que no, aun queriendo ser policías, ¿no? Y el que optaba por meterse en la policía en aquel contexto denotaba algo, ¿no? Algo que pudo, sí. Luego pudo mostrar resultados en términos de buen policía. Sí, sí. De hecho, yo repetí cuarto de la ESO. Ese año estuve estuve prestando atención a otras cosas en vez de a los libros, y mis padres me obsequiaron con un verano de trabajo precisamente sujetando tubos mientras un soldador los soldaba y a mí caían las chispas en la cabeza, harto de calor. Explica todo, esas chispas en la cabeza en aquel momento. Puede ser parte cosas. del... Sí. Entonces yo me dedicaba a cortar tubos de la medida exacta, porque como me columpiase medio centímetro, la bronca que me caía era buena, porque eran en naves industriales los tubos que iban a llevar agua y demás. Y me corté una sección de tubo, así, finita, pintada por mí, y me puse con Edin, recuerdo del infierno, postdata, estudia. ¿Y lo cumpliste? Y lo cumplí, hombre, claro. Ya no he parado de estudiar. Lo reconoces sin tapujos, ¿no? Que antes de policía fuiste algo. Sí, claro, fui persona antes de policía. ¿Y antes de persona? Pues mira, a ver, claro, es que también mi generación policial hablando, hemos trabajado de otras cosas. Nuestro primer trabajo no es la policía. Mi compañero en Arganzuela, en Los Toledo, cuando estaba allí en prevención, llevaba detrás de la placa del carnet profesional, llevaba su carnet de apuntado al paro. Y decía que lo llevaba ahí para no olvidarse nunca de las condiciones laborales que había soportado y de dónde venía. Y para dar gracias, porque muchas veces nos perdemos en reivindicaciones y en pedir más, que está muy bien, siempre hay que mejorar, pero dejamos de valorar lo que tenemos. Perdemos perspectiva. Y ya, bueno, fin. ¿Lo vas a decir o no? ¿El qué? Que vestiste otro uniforme antes del... Sí. Bueno, a ver, yo antes de Policía Nacional estuve un breve pero intenso año en la Guardia Civil. Eso también puede explicar muchas cosas. En la Guardia Civil, sí, me abrieron el cerebro en Baeza, me lo pintaron de verde y por eso les tengo un especial cariño. ¿Y por qué? Ya tirando ya por lo verde y por Guardia Civil, te decides ser policía. A ver, yo en aquella época eché la instancia a las dos a la vez. No tiene mérito realmente. O sea, con el mismo temario que yo había aprendido, podría haber aprobado también de policía municipal, ¿sabes? Por ejemplo. Y la eché a la vez. ¿Qué pasa? Que el proceso selectivo de Guardia Civil era mucho más rápido. De hecho, en 3 meses estaba en la academia, en Baeza. Sin embargo, hasta que no terminé la academia de Baeza, no se terminó el proceso de Policía Nacional. Yo seguí asistiendo a la entrevista, etc. Y una vez que me dieron el apto, que yo tenía que ingresar en Ávila, pues ya tuve que tomar la decisión si dejar el cuartel en el que estaba y embarcarme en otra academia. ¿Y la decisión fue correcta? Yo creo que sí. Porque echaba más horas que un semáforo y las cosas como son. Los compañeros de Guardia Civil están abandonados en los pueblos. Sí. Es que es una patrulla, éramos una patrulla. Bueno, ni siquiera, éramos media patrulla porque era un compañero profesional y yo para 2 pueblos.
Eso sí, contando con que el pueblo de al lado tuviese su propia patrulla, si no teníamos que absorber su territorio también. Es una exageración. ¿Cómo se lo tomaron cuando les comunicaste que te ibas Pues al cuerpo hermano? me dieron la enhorabuena, me dijeron que lo siguiente era ascender a bombero. Mira, en ese cuartel convivía una pareja que él era oficial de Policía Nacional y ella era guardia civil. Y hablé con ellos. Obviamente no hay mejor espejo que el amigo viejo, ¿no? Dice el refranero. Entonces acudí a ellos en busca de consejo. Él me dijo que no tenía nada que ver lo que hacíamos en el pueblo con lo que él hacía, porque él estaba de chofer con pistola, era escolta, pero que me animaba a probar. Dice, no te quedes con ganas, te vas a estar preguntando toda la vida qué hubiese pasado si hubieses cambiado. Total, aquí te coges una licencia por asuntos particulares, ¿ves? Cosas bonitas que tiene las instituciones, esas facilidades. Entonces, yo interrumpí mi periodo de Guardia Civil, todo lo que pude, hasta que tuve que renunciar a la plaza porque no tenía los años suficientes como para coger una excedencia, y probé. Si es verdad que hubo algún miércoles que estaba yo en clase en Ávila, me estaban contando una película y estaba yo mirando por la ventana y diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? Yo tendría que estar patrullando. Pero no me arrepiento, la verdad es que no hay que arrepentirse de las cosas que uno hace, hay que arrepentirse de las que no hace. Aunque sean errores. Aunque sean errores, porque los errores... A ver, no voy a decir la gilipollez esta de que te hacen más fuerte, si no yo estaría aquí como Kratos, no. Pero los errores al final... claro, las dificultades es donde se forja uno el carácter. Lo que te hace callo, o sea, una vida sin dificultades, tienes un cacas blandas, es como un niño burbuja. ¿Qué sistema inmune tiene? Pues lo mismo. Si pasas por dificultades y aprendes de ellas, te vas a hacer una persona mucho más completa. Es una mentalidad bastante estoica. Y yo siempre he querido ver un problema pues como el vikingo este que está en medio de la tormenta y grita a la tormenta, esto es todo lo que puedes hacer. Pues disfruta de la tormenta. Y si sales por el otro lado, pues genial. Vaya no, absoluto, muy interesante. Molestador, venga, dime alguna diferencia, dime diferencias. Todos podemos intuirlas y las tenemos un poco en mente, ¿no? Pero tú las has vivido brevemente, ¿vale? Y un poco espontáneamente. Venga, diferencias entre Guardia Civil y Policía Nacional. Bueno, para empezar, el turno, ¿vale? Yo, aunque en aquel entonces, yo cuando entré en Policía Nacional estaba el africano, en Guardia Civil no tenía un turno. A mí me llegaba mi sargento el día 28 de cada mes y me decía, así trabajas el mes que viene. Y no tenía ningún patrón. Era como si tirase así los huesos sobre el suelo y fuesen las runas quien le cantase el orto, ¿no? Pues a lo mejor trabajaba 11 días seguidos, libraba uno, trabajaba otros 4, había 2 noches y ya enfilaba 5 días libres. Y cada semana no tenía correlación con la anterior y cada mes no tenía nada que ver con la anterior. Y era una locura. Dije, es que he hecho más horas. A nivel de compañerismo, igual, ¿no? A nivel de compañerismo, muy similar. Muy similar. También es verdad que en Guardia Civil tienes un carácter como más, parece mentira, pero como más humano, más piña, porque has penado, bueno, penado, vale, que cualquiera que me oiga parece que está en la mili. Tienes unas condiciones que no es un Erasmus policial, como puede ser Ávila, que yo cuando entré allí dije, esto parece una facultad, qué guay, una cama para mí solo, ¿no? Bueno, en Baeza también, pero la habitación es de 4. No dormías en Baeza, tío. La habitación eran 2 literas, con mi propio armario, con mi escritorio, con mi lavabo, y sin embargo en Baeza eran camaretas. Y yo tuve suerte de estar en las nuevas, que tenían una medio pared, no tenían puertas, y éramos 10 tíos por habitación. Y sin puertas. O sea, si se tiraban un pedo 3 habitaciones más para allá, lo oías por la noche. ¿Vale? Y como que haces más piña, no te encierras tanto en tu habitación. El tema de la instrucción también es interesante, que al principio decía yo, ¿para qué cojones me están enseñando a mí a desfilar? Si yo voy a ser policía, ¿no? Guardia Civil. Es orden interno, ¿qué ¿no? sentido, es disciplina. ¿Qué sentido tiene? Y al final es una disciplina mental. Exacto. Es disciplina mental. Y lo ese equipo, ¿no? Ese equipo es entender que el movimiento es en conjunto y con sincronía, ¿no? Tiene sentido, ¿eh? Me encontré con mandos muy humildes allí, unos profesores... En relación con esto, que luego hablaremos mucho de nuestros mandos, ¿no? Pero una simple comparación entre los mandos de la Guardia Civil y de la policía. Pues mira, esto va a ser... a mucho le va a joder, pero es que yo me he encontrado que la policía son como más militares que los militares. Me explico, el trato era muy cercano, siempre me trataban de usted, ¿no? En Baeza, tanto luego en el cuartel, siempre nos tratábamos de usted, entre mandos y subordinados, ¿no? Pero con un trato muy humano, muy cercano.
Y sin embargo, en Ávila, salvo contadas ocasiones con ciertos individuos en particular, ¿no? Sí que vi que parecía que tenías que estar como si estuvieses en el País Vasco rodeado de tarras, porque como te salían de detrás de la esquina y como no hubieses dicho a sus órdenes, te retiraban la tarjeta y ya te habías jodido. Y tenías que estar, digo, esto te metían ahí el estrés o la disciplina por ese ámbito. Y generaba una brecha un poquito entre profesores y mi sensación, ¿eh? Que luego ya te digo que me llevé muy bien con Y algunos luego, después de la profesores. escuela, esa sensación o esa vivencia con los mandos se ha mantenido, se ha confirmado, se ha refutado. Pues yo te voy a ser sincero, te voy a abrir mi corazón. Y hasta que no os conocía a ti y al señor Serafín Giraldo, creía que de inspector para arriba eran unos deshumanizados hijos de puta, ¿sabes? Y digo, ¿pero por qué no hay buenas personas al mando? No, mentira, mentira. Tuve un par de coordinadores, inspectores de noche, que eran oro molido. Eran oro molido. Eh, Luego gente que no era tan oro molido y otros que no voy a decir palabrotas. Bueno, ya he dicho palabrotas, pero bueno, que tampoco quiero Bueno, poner. ¿en la misma proporción que compañeros de escala? En la misma ¿En la proporción. misma proporción? Es que, claro, ahora mismo tengo otra visión de lo que me encontré. Yo cuando entré en la policía me encontré que todo eran siglas, era como muy FBI todo. En vez de oficina de denuncia le llamaban ODAC, en vez de patrulla le llamaban el GAC. Y yo, pero ¿por qué todo con siglas? Era como muy americanada, ¿no? Sí. A eso me refiero, que como que en Guardia Civil me parecía todo como más familiar, más austero, más simple. Y en Policía Nacional era como todo más apariencia, Y más ¿no? sofisticado. Y Más, más... sí, más policía de película. Ujú. Entonces, pues bueno. Bueno, tu mejor destino. Mi mejor destino, pues ha sido en un GOR de día, ¿vale? En el que yo creo que he gastado esos años de ilusión, de ilusión entre cuando ya llevaba 3 años de jurado, al tercer año, desde el tercer año hasta que he cumplido 13 años, han sido 10 años en los que he forjado, se han limado engranajes en ese subgrupo y es genial, ha sido, Y vamos, ahí se agotó la ilusión. no, no. ¿Sabes qué pasa? Que como dice la canción, la vida es como un tapiz bordado, ¿no? Nos pasamos la primera parte en el lado bonito del tapiz, viendo lo bonito que es, y llega un momento en que te das la vuelta y lo ves por el otro lado. Y no es tan bonito, o esa ilusión ya no te maravilla tanto, ¿no? Ves los flecos sueltos. No es tan bonito, pero ves cómo están dispuestos los hilos. Entonces la disfrutas de otra forma. Ujú. Yo creo que. Y la policía, entiéndase policía, guardia civil, etcétera, es tan grande, es tan jodidamente grande que cada día encuentro un sitio que no conocía. Ujú. Entonces te plantea la posibilidad de cambiar de trabajo dentro de la misma institución y hacer trabajos totalmente distintos, porque no tiene nada que ver lo que hace un patrullero con lo que hace un agente de información, por ejemplo. Y en cada sitio te plantea esos retos, esa curva de aprendizaje, afrontar ese aprendizaje que te mantiene la llama encendida. Bueno, pero eso que dices, Estador, ¿no es una visión un poco cándida para el policía veterano? Que No, porque tiende un poco, que puede decir, ¿vale? Que quizá el trabajo policial te lleva, ¿no? Te fuerza quizá pues a quemarte parcialmente o a desilusionarte. sí, hay un fuerte. A ver, hay un ambiente muy tóxico en muchos. Es que a ver cómo lo digo yo esto sin meterme en jaleos, porque es que Bueno, es que hay muchos servicios muy, muy exigentes, ¿verdad? Que es muy sí, difícil no salir y de y ellos te vas afectados, ¿no? sesgando y tus Mm, experiencias personales, depende mm. del ámbito de trabajo que estés, te va a generar unos Luego también muchas sesgos intervenciones, ¿verdad? Hay un coste personal y que la institución y te no va acaba de quemando. respaldarte. Yo conozco muchos compañeros que después de 20 años de trabajo solo están pensando en jubilarse Sí. cuanto antes. O irse a un huerto. Claro, no han sido capaces de reenamorarse de su profesión. No, no hablo de la policía en sí, sino de la profesión de ¿Cómo podemos policía. cargar vida, ¿vale? En términos así de videojuego? ¿Cómo podemos meter ahí bonus para recuperar Pues es lo ilusión? que te digo, no dejando que te queme un destino. Yo me he dado cuenta de que he estado 11 años en un mismo destino, en seguridad ciudadana, y después de esos 11 años me fui un año a extranjería Ujú. y reencontré un poco otras funciones, es otro trabajo, no es lo mismo, siempre vas a echar de menos a tu ex, ¿no? Pero es algo nuevo, es algo que te puede generar, te aparta de ese ambiente, lo ves desde fuera y no te termina Te por quemar. exige, te Claro, te exige exige, aprendizaje y claro. adaptación. Entonces yo creo que si cada 5 años o así te propones cambiar,
te pones una fecha de caducidad y digo, venga, yo vengo, vamos a suponer que entras, tu deseo es entrar en UPR, ¿no? Vamos a poner, consigues entrar en UPR, ponte fecha de caducidad. Y digo, bueno, yo voy a estar aquí 5 años y luego me voy. O voy a estar 5 años en Estupas y luego me voy a Patrimonio o a Tecnológicos. Se pierde a lo mejor esa profesionalidad que ganas con el tiempo, pero tú lo vas a ganar a nivel personal. ¿No? Dejas de ser tan efectivo, porque obviamente yo cuando llegué a extranjería sabía menos que el chaval que lleva de prácticas ahí 3 semanas, pero a nivel personal es como el descanso del guerrero y vas rotando. Yo creo que es positivo. ¿no? Los chavales nuevos, policías que ingresan, Sí. ¿mejores o peores que los de hace 10 años? Distintos, peores, distintos. Pues yo creo que son mejores, fíjate. A ver. Como que tendemos a ver que todo tiempo anterior fue mejor y luego formando a los chavales veo que la madera es espectacular, la madera de lo que entra es espectacular. Sí, a ver, yo como te he dicho, yo creo que son distintos, ¿no? En algunas cosas son mejores y en otras son peores. Yo veo que, en términos generales, ¿vale? Sin que siempre hay gente de todo tipo. Pero hay un punto de audacia y de sufrimiento que se ha perdido, o capacidad de sufrimiento, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo mucho es que entra un chaval con muchas ilusiones y en 3 años se le han pinchado la pompa. Ya. Y dices tú, tío, es que es otra generación, que siempre está esa brecha, ese enfrentamiento generacional, ¿no? Pero entristece. Exige tener cierto callo, ¿eh? Tienes que saber dónde te metes Sí. y saber afrontar que joder, que es como una relación de pareja. Tienes que saber sobrellevarte. Momentos buenos, momentos malos, Claro. es adaptarte y que muchas veces evolucionar no con hay gente al lado para pasarte la mano por el lomo, ¿no? Tienes que tirar tú solo. Claro, dices, esto es así. Ujú. Tú verás si dejas que te defina, que te destruya o te adaptes y te fortaleces. O sea, Mejor policía con el que has trabajado. es que he tenido muy buenos compañeros. Yo soy un policía del montón. Puedo tener algunas cosillas buenas, pero no soy el mejor en nada. Y he tenido la suerte de conocer y de coincidir laboralmente con gente que eran unos cracks. Y, por ejemplo, un policía al que admiro un montón, sigue estando en la calle después de tantos años, pese a las situaciones que ha vivido a nivel laboral, y sigue ilusionado, yendo a todas. Es un Argos con patas. Sí. Es un Argos con patas. Después de 20 años en las noches, sufrió una injusticia. Le sacaron de desavenencias, cosas que pasan, ¿no? Le sacaron de su turno y en vez de venirse abajo y decir, pues me voy a hacer DNIs y me prejubilo haciendo DNIs, Se va a judicial. ha cambiado de destino y está en la calle, sigue luchando. Y a mí me alucina que no haya perdido la ilusión por trabajar. Ujú. Porque es muy fácil que te triture la empresa, si tú se lo permites. Así es. Es una profesión, la policial, en la que no es fácil evitar, ¿no?, que lo profesional se proyecte mucho más allá de los límites razonables y saludables y que contamine, ¿no?, lo personal. ¿Tú has tenido problemas para deslindar el molestador policía del molestador persona? A ver, a mí es que me encanta, yo soy muy vacilón, ¿vale? Yo soy un guasón, me lo dijo a mí un subinspector que era súper serio, me dice... No, era mi subinspector y es el mejor subinspector que he tenido yo en toda mi carrera. Pero estábamos en las antípodas. Era súper serio, venía de la UIP, venía a estar en caballería. Era buenísimo, era buenísimo. Un tío, era un crack. Sabía escribir porque había pasado por judicial y sabía intervenir porque había estado en UIP y demás. Un crack. Y me lo dijo, tío, yo soy súper serio trabajando y tú eres un cachondo mental, pero me he dado cuenta de que te gusta. No está reñido, ¿no? De que no está reñido. Y yo era muy de desescalar las situaciones, de llevarme a la gente a mi terreno y también cuando veía que no era posible, esa misma habilidad que yo tenía para apagar fuegos la tenía para encenderlos. Entonces pues me lo pasaba bien, chinchando así un poquito. Te voy a decir 2 cosas, molestador. La primera es que has dicho la palabra, ¿vale?, que tienes que decir en todo discurso policial porque si no, no estás al día, que es desescalar o escalar, ¿vale? Sí. ¿Por qué se ha puesto tanto de moda esa palabra? Bueno, porque... Tú la dices mucho. Porque resume, en general, las sintonías, ¿no? Porque tú cuando estás interviniendo puedes ejercer autoridad. La autoridad, yo siempre digo, es como el dinero. Se gasta. Hay una bolsa de autoridad y si la usas para chorradas, no te queda para las cosas importantes. Eso ¿Vale? es. Entonces, cuando tú tienes una
una posición de autoridad, tienes que saber no entrar a trapo, saber también diferenciar si merece la pena o no. Yo siempre lo digo, yo pondera todas las Nuestros situaciones. mayores decían mano izquierda, ¿no? Tener mano izquierda. Sí. Vale, gestionar muchas intervenciones con mano izquierda y evitar, ¿vale? Pues dar una vuelta de tuerca, ¿no? Ahora De decimos hecho, hay una escala. malinterpretación de la frase de la mejor intervención es la que no se hace. La gente se piensa que eso es que cuando no trabajas es lo mejor porque no te pasa nada. Bueno, Y alguno lo ejercía, ¿eh? yo la interpreto Sí, convencido. de la forma que la mejor intervención es la que no se hace. Es decir, si tú has conseguido desescalar o tener mano izquierda para apagar un fuego sin tener que llevarte a nadie detenido, Eso sin es. tener que... Pero esa intervención está hecha, solo que no Claro. ha tenido que perfilarse en términos coercitivos, ¿no? Claro, no has Es un tenido que un restregarte policía, por un el buen suelo con policía, nadie, un buen policía. porque si tú siempre estás aplicando esa autoridad acortando distancias, a menor distancia mayor fricción. Y al final, ¿qué tienes? ¿Qué posibilidades tienes? Porque todo es incierto. Que te lesiones, bajas. El jefe se Ya, enfada ya. contigo. Denuncias, El juez juicio. va a poner en tela de juicio lo que tú has hecho. El tío vas no va a comparecer en juicio. Vas a Nada. colapsar también, que nos quejamos mucho de que la justicia va lenta, pues a lo mejor puede ser por un exceso de detenidos. Luego, fíjate que luego a nivel judicial perdemos crédito, ¿verdad? Ya no somos creíbles. Claro. Ya. Joder, hace mucho tiempo me decía uno, vale, los municipales detienen hasta por cruzar mal por por donde no es un paso de peatones para que así ganen pasta en el juicio. Y digo, joder, tío. Y te das que es una exageración, pero que al final se baja la gente del Z pensando en quién hay que detener, sin saber qué ha pasado realmente. Bueno, aquí quién es el culpable para que me lo lleve detenido. Y hay que analizar la situación, que muchas veces a lo mejor se puede llegar a un consenso, la mediación policial. La segunda cuestión que te planteaba era que yo te conozco y sé que tú eres de esos perfiles que a todo jefe le gustaría tener en su equipo de trabajo, porque generas muy buena dinámica, ¿vale? Porque eres la antítesis de la toxicidad. Todo lo contrario, ¿verdad? Sumas, generas un rollo muy profesional, muy positivo de trabajo. Entonces, allá donde has estado, en tu grupo de trabajo ha habido buena dinámica de trabajo, buen ambiente, muy de colaboración, ¿verdad? Sí. Y eso no venía impuesto, tú eras corresponsable. Sí, yo siempre le digo a la gente que todos somos personas, ¿no? Y deshumanizar al Cuerpo Nacional de Policía, dice, no, es que esta empresa, yo no, perdona, esta empresa la componen personas. Tú tienes mucho poder individual para generar que en tu ambiente de trabajo sea uno o sea otro. Si tú te estás repitiendo los mantras continuamente de esto es una mierda, qué ambiente tal, el jefe no sé qué, digo, bueno, pero ¿qué vas a hacer hoy? Pues, Salí a patrullar cabreado, pues la vas a descargar con el primero que pilles. claro, o no vas a querer claro. trabajar nada. O vas a ser un infeliz, ¿no? Vas a Claro. estar metido ahí en la mierda constantemente. Disfruta. Claro. Yo lo digo siempre. Ha habido una época en la que éramos 4 motoristas en un grupo y yo me volví a casa diciendo, joder, me han pagado por salir a montar en moto con amigos. Sí, que no hemos parado de trabajar. Pero muchos días yo me sentía dichoso. Eso me pasa a mí en la primera unidad de intervención policial. Ir a trabajar y decir, es que tengo el trabajo que mola más, es que pagaría por venir. Y es que nos reíamos todos los días, pese a las dificultades y las situaciones dantescas que hemos vivido, porque ha habido cosas horribles que es que en la cabeza de un ciudadano normal yo creo le causa un trauma seguro. Que esa es otra. A raíz del humor, que es un poco lo que yo me dedico en redes, el que no me conozca, hago memes de todo, banalizo la realidad. A través del humor se establece quizá un chubasquero, un salvavidas para que eso no te afecte, para que no te genere un trauma más allá de lo que debería. A veces es inevitable, pero otras pues se abusa de la figura en relación con lo que hablamos de la desobediencia grave. ¿Cuándo fue la última detención que tú hiciste por desobediencia grave? Es que yo creo que nunca he hecho una por desobediencia sola. Siempre ha sido por algo más. La única, o sea, yo recuerdo una que había una pareja que estaba ebria haciendo una conducción obviamente negligente, no vamos a decir temeraria porque estaban haciendo trompos por rotondas y demás. Localizamos el coche y tenían allí una farmacia en el vehículo y ellos iban hasta la bola. Y les indiqué, iba a decir ordenar, les indiqué que se quedasen sentados en la acera mientras registrábamos el vehículo para recabar toda la farmacia que tenían. Y uno de los compañeros ese día pues decidió hacerse un cigarro de liar en vez de dar seguridad. Y de repente me encuentro con la yonki aquí, es que no toque mi maletero, yo me cago en la leche. Y la volví a sentar, ¿qué te he dicho que te sientes ahí? Bueno, pues hubo una segunda vez en la que la yonki se me echó encima.
y ya la engrillé. Te digo, mira, pues te vas a venir detenida por tal. Con tan buena suerte, o mala suerte, que luego tenían una orden de alejamiento recíproca, tanto ella de él como él de ella. Así que no fue por Más que cubierto. fue aparejada. Entonces, yo no te sé decir cuando. Es que yo creo que nunca he hecho una por desobediencia. Quizá la estadística es inevitable, porque hay que cuantificar y mensurar, ¿no?, la actuación policial, medirla, compararla y ver la relación que tiene en causa-efecto con la prevención de la delincuencia o con su causación incluso, ¿no? Pero, por otro lado, la estadística no es uno de los males, no es lo que puede predeterminar. Es un horror. Y quiero ser muy gráfico en estos términos. Un exceso de desobediencias graves, por ejemplo. Ya no un exceso de desobediencias graves, porque siempre nos vamos a esa figura delictiva o ese ilícito penal como el que te eleva la estadística cuando, por ejemplo, se están haciendo un montón de detenciones por usurpación de domicilio jurídico, por ejemplo, el típico que patalea, que no se quiere ir del establecimiento o de la oficina de su abogado o lo que sea. Que eso es desescalable 100%. Total. Te lo puedes llevar coercitivamente, sí, ejerciendo físicamente fuerza para sacarlo de allí y ya está. ¿Qué más por tenemos? La 4/2015. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Hay muchos empleadores que tienen a extranjeros que no tienen permiso de trabajo trabajando de repartidores, por ejemplo, ¿no? Sí. Y acabas deteniéndole al tipo cuando simplemente con indicarle que pase por comisaría a comparecer, a lo mejor te evitas esa instrumentalización del calabozo, en fin. Que no es solo la resistencia a desobediencia, sino que hay un montón de delitos que suman esa estadística. Y por supuesto que la estadística, al final, centrar el modelo policial basándolo en la estadística es un error. Porque hay que tratar a las personas. Pero es inevitable, un error, pero es que no hay una forma alternativa, ¿no? Yo no tengo capacidad. Yo soy un policía, yo soy un guardiolo pelado y mondado, no tengo capacidad para ver cuál sería una solución o una alternativa. Eso se lo deja gente con la cabeza mejor amueblada. Posiblemente es posible, y estoy especulando, que sin el control estadístico, al final caemos en cierta desinhibición, en falta de tensión, ¿no?, en la búsqueda del delincuente, quizá. Bueno, miramos para atrás en tu vida. Gran lección aprendida como policía. Como policía, pues mira, es una lección que se me ha dado muchas veces. Yo terminaba el servicio después de estar en una casa, por ejemplo, en la que convivían varias familias, en una habitación, esto es un caso particular, en la que una habitación se había llevado uno de los inquilinos a una meretriz, ¿vale?, que estaban montando un escándalo propio de las funciones que estaban realizando, y en la habitación de al lado teníamos una familia, en una habitación viviendo una familia, un matrimonio con 2 críos en edad de escolar, o sea, bastante jóvenes, ¿vale? O, por ejemplo, imaginaos el jaleo que era a las 3 de la mañana, esos niños tenían colegio el día siguiente y estaban viviendo esa situación, ¿vale? Que tuvimos que sacar a los niños de la habitación porque se querían liar a leches los roomies, ¿no? O de llegar a una casa en la que hay un bebé de 1 año, en la que está la casa que se cae a trozos por propia inacción de limpieza de los inquilinos, no porque estuviese en ruinas el edificio. No hay agua, la luz pintadas en las paredes. Pues yo llegar a casa y decir, joder, qué suerte tengo. Y esa es una lección que te enseña la policía porque tú eres el turista en las vidas de otras personas, sí, y te hace valorar lo que tienes. Porque, somos sinceros, yo no he crecido en Filadelfia, ¿vale? Yo he crecido en un barrio normal, he tenido una infancia normal, he sido un chavalillo de calle, pero no he sido un... Ni de mucha calle. De mucha calle. Y de llegar a casa y poder dar las gracias, de sentirme agradecido de que yo abro así el grifo y sale agua. Sí. La policía nos pone, es una atalaya, ¿no?, desde la que vemos muchas injusticias, sí, y mucho sufrimiento, ¿no? Sí, no estamos exentos de ser influenciados por los malos ratos que vivimos cada día, porque yo estuve una época en la oficina de denuncias y después de estar 8 horas recogiendo denuncias, te piensas que vives en el infierno. Mali, sí. Llegas a casa y dices, quiero poner 3 cerraduras más en mi puerta. Sí. ¿Vale? Pero, por otro lado, valoras más lo que tienes. Vamos. Que vivimos de puta madre. Para atrás, miramos para atrás, molestador. También, ¿qué unidad? ¿A qué unidad te hubiese gustado pertenecer y tener esa experiencia? Y ya sabes que la vida te ha ido llevando por otros derroteros y no va a ser. ¿Qué unidad me hubiese gustado
Es que a mí me queda todavía mucha carrera por delante, ¿eh? Pero, por ejemplo, hace 3, 4 años me presenté al GOES, ¿vale? Que es el hermano pequeño del GEO. Y no llegué, corrí fatal, me dio una pájara del copón y no llegué a los puntos. Me tocó un nazi en las dominadas, que me empezó a quitar dominadas por mirar hacia arriba en vez de al frente cuando las hacía. Bueno, en fin. Y no llegué. Y me hubiese gustado vivir esa época. Fíjate lo que es la suerte, porque poco después, dices que fue hace 3 años, poco después la División de Formación y Procedimiento y la Agrupación Deportiva, que es quien en definitiva pues, hace estas pruebas físicas también para estas especialidades, cambió el criterio, ¿no? Y dejaron de ser, como tú dices, tan nazis, ¿no? Bueno, el mismo año. Claro, es que la crisis prematura de los 40, ¿sabes? Hace 3 años me dio a mí una crisis prematura de los 40. Siempre he ido un poquito por delante, ¿no? Y me presenté también a Subsuelo, ¿vale? ¿Qué te pasó? Y no, que renuncié al Sí. curso. Y a los 50, que eras UIP. Y a lo que iba, que yo me pongo a hacer dominadas, viniendo de hacer las dominadas para el GOES, me pongo pam, 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 y cuando me termino... Que yo me di cuenta de que había algunas dominadas que a lo mejor sí, me las hubiesen anulado porque había hecho como un rebote abajo. ¡Pa! Sí. Y cuando llego a la 11ª me dicen, ya. Dice, ya tienes el 10. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, 11 es el 10. Digo, pero puedo hacer más, puedo hacerme otras 10. Y me dice, no, que no hace falta, que va a ser un 10 ya. Y me dice, 37 años, ¿no? Y digo, sí. Y dice, pues ya está. Y me bajé agridulce, ¿no? Diciendo, tengo un 10. Joder. Pero me han llamado viejo. Es como cuando vuelve tu novia de Erasmus sabiéndola chupar mejor. Estado, por favor. Es agridulce, ¿no? Es una sorpresa grata, pero dices, ¿dónde has practicado? Mejor no saberlo. Es mejor no saber muchas cosas, ¿eh? No, es verdad. La ignorancia es la felicidad, ignorancia es decía felicidad, en el Matrix, sí, ¿no? Sin lugar de dudas. Molestador. Dime. ¿Por qué tienes esa fijación con los porrudos de la OIP entre los que me encuentro? O que ya no estando destinados, sabes que siento los colores. ¿Por qué? ¿Por qué somos unos conos? A ver, que yo solamente cojo lo que dice todo el mundo, le doy, lo envuelvo, la mierda que dice todo el mundo, la envuelvo en un buen papel, le pongo un lazo y la presento en forma de meme. Entonces, obviamente, la gente de UIP está hasta el culo de hacer puntos fijos, un punto fijo que le pongan a hacer seguridad estática en Plaza Sol o enfrente de donde sea y se tiran, pues eso, horas y horas de pie y dices, es que parezco un cono. Que por eso lo llaman plantones, ¿no? Porque parece una planta que están ahí plantados. ¿Qué es eso del caramelo en la UIP? El caramelo es, para que no te huela el aliento, ¿qué quieres, que me disparen? El Caramelo es un restaurante familiar que pone buena comida. Entrañable. Hacen buenas comidas en ese restaurante familiar y está en tierras jienenses. Bueno, hasta ahora tenemos que hablar antes ya de tu perfil en redes y tu capacidad para meter los dedos, ¿vale? En el buen sentido, no me malinterpretes, tu capacidad para hacer diagnósticos, para coger el mensaje, ¿no? Y captarlo y articularlo en clave de meme y con esa gracia. Antes también pasamos por hacer un recorrido por el Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, pues como actor sindical que eres, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista, humilde como el mío, ¿no? Desde abajo. Uh-huh. Nos falta mucha información. ¿Qué problemas tiene la policía? Yo siempre digo que habría que echar abajo el edificio y construir de nuevo porque con tanta reforma ya no la soporta. No, a ver, ¿qué problemas tiene la policía? Es que nos enfrascamos en poner el punto de vista en los grandes reivindicaciones, ¿no? Que todos sabemos cuáles son, pero yo creo que habría que trabajar un poquito más por el problema del día a día, de las bases, de que todo se haga bien, de que el policía se sienta protegido cuando tiene un problema, que acuda al sindicato y el sindicato tenga una respuesta eficaz. Cuando hay porque hay fricciones. Yo no voy a entrar a si tiene más razón o menos razón el jefe o el policía. Pero hay un problema. Un problema X entre un mando y un agente. Y la única forma de solventar ese problema es normalmente coger el mando y te dice, de cara a la pared, te pongo en seguridad, te hago un expediente. Eso no soluciona el problema. Simplemente ha dicho hasta aquí y se acabó. Entonces, ese sindicato tendría que ser capaz de ser un agente mediador externo a ese problema para poder limar esas asperezas. Lo que venimos hablando, la mano izquierda y el desescalar el problema. Porque cuando tú castigas a un agente sin hablar con él, ¿no? Ese agente se encabrona.
¿vale? Cuando le mandas al rincón de pensar, él no está pensando en portarse bien. Está pensando en cómo vengarse de ese castigo que se le ha impuesto. Claro. ¿Vale? No está triste, está cabreado. Y creo que fue Gregorio de Marañón, el médico. Ese hombre a los 16 años construía cañones en su casa, cañones de artillería. Y en un error voló su puerta y voló la puerta del vecino. Y se fue 6 meses a un reformatorio. Y en su biografía, ese hombre dice que él nunca dejó de construir cañones. El castigo no fue para que dejase de construir cañones. El castigo le hizo más astuto. Entonces se fue a mitad del bosque a construir sus cañones. Y lo cuentas en su biografía. Dice, yo seguí pegando cañonazos. Dice, el castigo lo único que hizo es hacerme pasar los 6 meses peores de mi vida. No desescaló el problema, no solucionó el problema. El tío siguió haciendo cañones, que podría haberse cargado a... No sé si había ciclistas por aquel entonces. No estaba tan de moda ir de fosforito con la mountain bike. Pero si se hubiese cargado a alguien que jugaba al pádel, tampoco hubiésemos echado de menos, ¿no? Pero ¿Qué hacemos con los compañeros que se ponen las gafas de madera? Pues hay que sacarles de ese sitio. Si no es operativo en el sentido de que no es funcional, no es un funcionario, se convierte en un disfuncionario. Si no vas, o sea, que te están pagando por hacer un trabajo. No puedes decir, pues me enfado y no lo hago. O excusarte en cualquiera de los 1000 mantras que hay para decir, no, yo no trabajo. Porque es que la sociedad, porque es que el Poder Judicial, porque es que... a ti te están pagando, cobras a fin de mes, ¿no? Pues tendrás que trabajar. Si no te gusta ese trabajo, no quieres implicarte en un trabajo de calle, por ejemplo, que es lo que siempre vemos, pues vete a otro sitio. La policía es gigantesca. Es que es un puñetero iceberg. No quieres estar en la parte que se ve, vete a un archivo a trabajar de puta madre, no te expongas. Vete a científica, a hacer fotos a cadáveres, vete a recoger denuncias, a estar en una garita, hazte huipero, si quieres dejar de ser policía. En fin. Bueno, molestador. ¿Qué te están pagando? Porque te están pagando y eres un servidor público y debes prestar un servicio a la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces tendemos a olvidar eso, ¿no? Que trabajamos por el ciudadano y somos un servicio público, ¿eh? Debería ser así. Bueno, molestador. Mande. Tu perfil de personaje. Personajazo. El personajazo. Vale. Pues alguien irreverente. Bueno, ¿por qué lo creas? ¿Por qué creas esos perfiles de redes y te pones a hacer memes como si no hubiese un mañana? Mira, yo ya hacía memes antes de que existiesen los memes, ¿vale? A nivel particular. Le hacía una foto a un compañero, por ejemplo, que se le habían caído las llaves del coche justo a la alcantarilla, se agachaba a meter la mano a la alcantarilla, yo le hacía una foto y lo ponía en el grupo de WhatsApp del curro. Mira, Simón buscando su dignidad, ¿sabes? Por ejemplo. Vale, entonces yo ya los hacía. ¿Qué pasa? Que eso se perdía en el limbo. Y luego me los pedían. El vídeo este que doblaste, tal. Así que decidí hacerlos impersonales y empezar a subirlos a un canal de YouTube que ya estaba abierto. Pues se recondujo ese canal de YouTube, que era muy random, era de subir mierdas. No era un podcast ni nada de esto. Sí. Era un canal random Y así quedaban ahí para siempre. Al ser impersonales, sin nombre, sin tal, pues nadie podía sentirse ofendido en lo personal, sino que era algo genérico, como los chistes de rubias, de Lepe o de catalanes, ¿no? Y ahí empezó la movida. Que yo solamente hacía chistes porque era más barato que ir al psicólogo. Y luego de ahí, a abrir la cuenta en el propio Instagram para subirlo también a otra plataforma fue porque me aburría, estaba lesionado, me aburría y me puse con ello. Y fue subiendo la cosa, la gente empezó a gustarle el personaje en sí porque podían achacar una autoría en vez de abstracta a un personaje irreverente, canalla, a veces rozando el humor negro, que eso siempre gusta porque se ha perdido la capacidad o la tolerancia al humor. Siempre está gente marcándote la línea de esto no te puedes reír. Y yo, no, perdona, el humor está precisamente la sátira que se inventó en la época de la Grecia clásica, se inventó precisamente para, en tono de humor, poder decir aquellas cosas que no se atrevían a decir, como el bufón de la corte. Sí, soy el bufón de la corte, el único que se atrevía a reírse del rey, ¿no? Y obviamente había que usar una máscara porque, claro, un bufón no autorizado por el rey es decapitado. Y entonces yo quería evitar que se parase. Tu red social estrella es Instagram, ¿no? En Instagram, sí. Que la cuenta es, para aquellos que no te siguen... El molestador nocturno. El molestador nocturno. Llegaste a tener... Bueno, que pues casi, se las trae, ¿verdad? Cuéntanos. Casi 40.000 seguidores el año pasado. ¿Qué pasó? Que me la chaparon. Porque, a ver, las cosas como son. Yo creo que al final tanta banderita roja de humor, rozándolo
lo irreverente y tal y cual, pues al final la gente denuncia y tumban la cuenta. La reabrí y hoy hace un año de que reabrí la cuenta. Pero igual que os he dicho que hay un periodo de caducidad o una fecha de caducidad para los destinos, hay una También fecha hay de para caducidad esto. para esto. No, Sí. puedes hacer eso. Es que, Tus fans y followers, ¿qué van a hacer? ¿sabes qué pasa? Que yo cuando paso por delante de un parque con columpios y veo a un chaval de 16 años montándose en el columpio, pienso, bájate de ahí. ¿Qué haces ahí? Todo tiene un tiempo, ¿no? ¿Vale? O sea, dejó de tener gracia cuando cumpliste los 14. Bájate de ahí. Pues lo mismo pasa con el patrullero. Que dices, yo puedo entender que quieras ser patrullero hasta tu día de jubilación, pero bájate de los columpios. Bueno, Vale. yo te pido, por Y esto favor, igual. como seguidor y fan tuyo, te pido que cuando eso llegue, que llegará, que el personaje te trascienda y que alguien pueda proyectarlo. Tendré que encontrar a alguien Bueno, al que pasar la seguro máscara. que alguien tiene la capacidad que tienes tú y que Cuídala, cada escribimos, ¿no? Sí. Oye, ¿y en Twitter o en X? No, es que no, Pues la liarías parda, ¿eh? Porque los comentarios que se podrían vertir ahí sería la bomba. no doy abasto para ¿No? tanto. No. Además, tú date cuenta que yo es algo que hago que no quiero que me coma tiempo. Yo entro en Instagram, suelto mi basura y salgo. ¿Sabes? Entonces, Y la toxicidad que se la coman otros, ¿no? ¿O qué? claro, de hecho, hace poco encendí una mecha entre los radiopatrullas de Moratalaz y los de Puente Vallecas y desconecté. Yo solté ahí 4 pullitas, comentarios entre ellos diciendo, es que ellos nunca vienen, es que ellos no sé qué. Y yo, ala. Y dejé ahí el polvorín abierto y al día siguiente me partía la caja. Claro, que yo solo había encendido una mecha. Así que sí, llegará un momento en que haya que colgar el máscara. Creo que habrá mucha gente que te quiere conocer lo que hay detrás del molestador. A ver, siempre el misterio, ¿no? Me imagino que será eso. Porque realmente yo estoy ahí expuesto. Hay gente que pagaría por saber quién es el molestador. Sí, pagaría porque me diesen un tiro también. También. Vale, hay Sí. mucho apasionado seguidor, ferviente y lover, y también habrá odio. Bueno, ¿sí? haters. De hecho, estoy mucho más acostumbrado a manejar el hate. Y ¿no? te pone el más, odio. reconócelo. Y estoy más breado en eso cuando alguien me escribe para felicitarme, que Muy raro. no sé qué decirle. Desconfía. Les mando un GIF de una reverencia, digo, porque es que no sé qué. Claro, yo si solo hago. Ya te digo, solo le pongo imagen a lo que la mayoría dice. No Muy tiene mérito molestador. tampoco. Pues como siempre, hablar contigo es un lujazo. Exiges agudeza intelectual, ¿vale? Y pones Ya será el listón muy alto y aportas mucho. Y bueno, como siempre, tenemos que hacerte la ficha policial. ¿De acuerdo? Vale, pero antes, bueno, pues tendrás que hablar de tu libro, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? Del libro que escribí. Claro, no, lo hizo algún, ¿cómo se dice? Este que te lo hacen, ¿no? Que está mal dicho, ¿no? Lo puedes. El Pues, ¿no? ¿Cómo se decía? Eh, No, lo hiciste tú. Lo hice yo. No lo ha hecho ChatGPT. ¿no? Eso. Pues a ver, empezó, fue un sujétame el cubata, porque hablando de cuando cada vez que alguien soltaba una bofetada, el libro se llama La bofetada policial, ¿vale? ¿Por qué se llama así? Porque el tema principal son las bofetadas que se viralizan cuando se ve en acto de servicio algún policía soltando una bofetada, un correctivo físico, una reconducción de actitud. Bueno, que es una mala praxis. Es una mala praxis, pero como dice el dicho, una bofetada a tiempo ahorra dinero a la administración y ahorra diligencias. Pero expone al policía. Sí, Que de hecho, asumiría responsabilidad disciplinaria o penal. se exponen en el libro casos en los que han tenido que responder disciplinariamente y Sí, judicialmente los y agentes. penalmente. Claro, que han tenido que. Yo conozco un caso, un inspector inhabilitado por dar una bofetada a un detenido. Sí, cuidado. Por el carácter vejatorio que tiene la Exacto, maniobra, porque exacto. no hay una Entidad lesión. en la lesión. Claro, más allá de un enrojecimiento, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué recomendamos a nuestros oyentes? Pues mira, es un libro que yo lo vendo siempre como que es un libro de sátira humorística que banaliza la violencia, como un manual de bofetadas, pero subyace o te esconde, como la medicina en la comida del perro, te esconde inteligencia emocional. Te esconde el que mantengas la templanza, en que tengas seguridad en ti mismo a la hora de actuar, no te dejes arrastrar porque te estén grabando 500 móviles, que tengas un chubasquero emocional, ahí hablo bien de la UIP, como que tienen los mejores chubasqueros emocionales de la Policía Nacional, porque ellos están de pie y les están cayendo escupitajos, Ahí les somos están enseñando buenos. tetas que no quieren ver, Sí. etcétera. Y aguantan como estoicamente hasta que les dicen Dani mata y ya quitan, ¿no? El cuchillo. Dani de Dog, es una referencia a una película.
pues hablo del chubasquero emocional, de la piedra gris, de tomártelo con humor, para que no te afecte. Como cuando un niño te dice que no te invita a su cumpleaños. Y dices, pues estás a enfadar porque un niño de 5 años te diga perro del Estado. Pero con 5 años eso es un drama, ¿eh? Con 5 años es lo más fuerte que te puede decir Claro. un niño. No te invito a mi cumpleaños. Sí, Pero bueno, entiéndase, salvando las distancias. Entonces, habla mucho de eso. Y la segunda parte, que es la bofetada policial al personal policial, habla de cómo sobrellevar o mantener esa ilusión que hablábamos que se pierde dentro de la praxis de la institución, de las mierdas que te pasan. Y esa es la parte en la que, reitero, he escrito como delegado sindical para que no me busquen un cuerno, porque meto mucha caña ahí. Bueno, entonces muy recomendable, 100% recomendable por lo que dices, ¿no? Sí, yo creo que es una lectura liviana, porque tiene mucho meme, mucha anécdota y tal. Está cargado. Oye, es largo, es grande, ¿eh? A ver, ocuparía la mitad si no tuviese tantos dibujitos. Bueno. Pero claro, he tenido que adecuar el formato a las generaciones actuales. Bueno, ¿y dónde lo podemos adquirir? En Amazon. En Amazon, la bofetada policial. La bofetada policial, el molestador nocturno, ¿vale? En Amazon. Lo tenéis en un solo tocho o por separado para facilitar la lectura. Muy bien. Sí. 2 formatos, ¿eh? Sí, ahí. Bueno, molestador, vamos con la ficha policial. Verás tú. ¿Aquí dónde ¿Te parece? ¿Estás preparado? Venga. Vale. Nací preparado. Bueno, vamos a ver. De la policía, ¿qué es lo que más te gusta? De la policía. Tiene que ser rápido y espontáneo. Sí, pues a ver, me gusta trabajar al aire libre y la cantidad de anécdotas que te salen. Si es que puedes disfrutar. Si es que incluso en la ODA, que es puro chisme. Estás recogiendo denuncias, es chisme, puro chisme. Entonces, enfrentarte cada día a algo distinto, a algo diferente, es cero monotonía. Dentro de la propia monotonía que puede haber cuando no salen llamadas, ¿no? Pero. Completamente de acuerdo, me gusta. La Lo contrario, lo que menos te gusta. Lo que menos me gusta, pues el falso compañerismo, ¿vale? Porque también está. Hay gente que se llena la boca de compañerismo y realmente lo que quiere es que tragues con mierdas, cargarte con su trabajo, escurrir el bulto, que no des cuenta de algo que no debería haber hecho y se escudan en el no, sé compañero tú y compórtate como te tienes que comportar. Independientemente de la escala, ¿eh? Principal hobby. Principal hobby, el deporte. ¿Qué deporte? Pues a ver, actualmente solo salgo a correr y hago CrossFit. Ya me vais a machacar con eso. Pero es que el CrossFit engloba gimnásticos, engloba halterofilia, andar por casa, es muy completo. Entonces te hace una máquina mejor. Y llevo un año sin pisar un tatami, que eso es lo que me pesa. Que me gustaba mucho el jiu-jitsu. Vuelve. Pero chaparon el sitio en el que iba, que me pillaba justo a la vuelta del CrossFit. Solo hay ese. Sí, hay más, pero es que luego hay que combinarlo también, hay que conciliar. No puedo desaparecer de casa y no regresar. Tu gran manía. Mi gran manía, meter el dedo en la llaga. Siempre estoy dándole una vuelta de tuerca más o sacando puntita a lo que dice alguien. Estoy a otra cosa. Hay una conversación en la que no estoy y me meto para meter una puntita. Es el comentario ácido, ¿no? Sí. Que para un paseo soy muy agradable, pero todos los días cansa. Vale. ¿Y tu pareja qué dice de esto? Bueno. Ya te tiene cariño, ¿no? Bueno, me soportan. Molestador. Venga, una anécdota, la más simpática que has vivido. ¿Simpática? Sí. Joder, es que tengo muchísimas, ¿vale? Te voy a contar una que no sé yo si es simpática, pero a mí me hizo mucha gracia. Mira, yo salí de entrenar, terminé de entrenar el CrossFit y salí a correr, ¿vale? Por el Parque de los Cerros, es una joya que tenemos para salir a correr. Y me meto por una senda por la que no hay mucha gente, por la que no se mete nada más que algún globero en fin de semana con la bicicleta. Y cuando llevo un kilómetro y pico, según el relojito de tal, veo lo que yo creía que eran unas bolsas de basura, pero luego resulta que es un señor que estaba tirado en el suelo. Yacía allí, de lado, de espaldas a mí, y yo pensando, me cago en 10, un muerto. Ya está, un fiambre. Y yo me ha jodido la carrera. Y cuando me acerco veo que está convulsionando. Y digo, se está haciendo una paja. Digo, claro, yo no lo veía, yo veía de espaldas y yo veía así, el hombre. ¿Por qué miras siempre sucio? ¿Eh? ¿Por qué miras siempre sucio? Porque el ser humano es sucio. Y ya cuando me acerco veo que estaba convulsionando, tomo constantes, veo que va viniendo se va viniendo a más. Si no tuve que reanimarle, él solo, pues le había dado una paja al hombre. Le incorporo, sentado en el suelo, me comenta que tiene leucemia, que ha salido a pasear, y digo, un hombre de 80 y tantos años. Yo por en medio del bosque.
Yo pensando, su misión química la han robado, pero claro, en medio del bosque no, eso no me cuadraba. Digo, bueno, pues vamos a llamar a alguien. Y dice, no, es que no tengo teléfono. Y digo, pues yo es que salgo a correr como un cavernícola, o gracias que llevo reloj. Y digo, venga, pues vamos a salir de aquí. Le levanto y se me desploma. Y yo, madre mía, que no puede ni andar un paso. Y digo, venga, que yo he hecho un curso con Advelum de puta madre, de acarreos, de tal igual, ya me lo cargo a la espalda y echo a andar. Y yo, venga, que ya saldremos del bosque. Y yo empiezo a notar que tiene su cebolleta rozándome la... El hombre pesaba un quintal. Y según yo iba andando, el hombre iba pesando más. Digo, ¿cómo es posible, no? Y me iba dando aquí con la cebolleta. Y yo pensando, espero que no surta efecto, que al hombre ya no le funcione el Colt. Y yo pensando todo el rato, ¿y si le da otra pájara conmigo cargándole a cuestas? A ver cómo explico yo que no me lo he cargado yo y que... Total, que ya yo hablando con él, con el hombre, que es que salía a pasear, que ese día... Y yo no hacía más que pensar, digo, no te me mueras encima, no te me mueras encima. Y al final salimos del bosque, lo senté allí y fui a por el vehículo le acerqué a su casa, se lo entregué a su hija y su hija lo llevó al hospital. Me dirás, en el coche tendrías el teléfono, ¿por qué no llamaste? Digo, porque es que no me fiaba, digo, es que depende del turno que me lo coja, pueden estar aquí en un minuto o puede que tarden 3 horas. Así que, mira, lo acerco yo. ¿No confías en...? No. Yo, a ver, que si tuviese mi equipo de trabajo, yo confío en mis hombres, ¿no? En mis compañeros. Pero... Mis hombres, te ha quedado... Se vuelca la voz. Mis hombres. Sí, he intentado hacer un Ramos. Mis hombres. pero, joder, si puedo hacerlo yo. Es que esa es otra. La gente deriva mucho. Dice, si tú tienes capacidad de resolver, no te quedes inactivo, resuelve. La gente, vamos, lo estamos viendo de continuo. La gente ve algo por la calle y no actúa. Y sí, comunica. Tienes poder individual de tener eso que está pasando. No solamente tienes por qué grabarlo para subirlo. Pero también a otro extremo, ¿no? Hay muchos compañeros, o yo, por ejemplo, que me meto en un jardín, ¿no? Voy intentando resolver y no comprometer a nadie, pues a lo mejor no mido y me paso de frenada. Bueno. Pues esas fueron de las últimas así fuera de servicio, pero es que dentro de servicios que ha habido tantas que no sabría decirte. Se nos escapó uno del hospital una vez, con el culo al aire, con la bata, y con la moto lo disamos. Y yo, mira, por allí va. Que tus dos anécdotas, uno hablas de cebolleta y otros de culo al aire. Claro, me has dicho graciosa. ¿Y qué es más gracioso que un destape, no? Y la última pregunta de esta ficha policial, molestador. ¿Qué cambias de tu trabajo? De mi trabajo. A ver, en trabajo en global, ¿verdad? Hablamos de... Sí. Pues... Un enfoque amplio. Joder, es que me pillas así un poquito a contrapié, porque son... Mira, te lo pongo fácil, del trabajo actual. Del trabajo actual dinamitaría el puesto de trabajo, lo eliminaría. Es totalmente... Sí. El tema este de... que estoy haciendo ahora. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué te pide el cuerpo? Pues me pide volver a hacer funciones reales de seguridad ciudadana. Vale, no solamente ser un observador, pues llevo 1 año y medio siendo un observador. Tema de contravigilancias, ¿vale? Es aburrido. Te lo venden como algo chulo, de paisano, tal y cual, pero es aburrido. Entonces, yo quisiera volver, o bien un radio patrulla, o si me dan una moto uniformada, que ya sabemos que te tienes que apellidar Borbón para que te la den. Están caras, ¿eh? En Madrid sí. Bueno, y las camufladas, o sea, no, hablas de las camufladas, sí. Vale. Las otras tampoco son baratas, ¿eh? Pero la camuflada, yo lo he pedido, ¿eh? Han pasado de mí. Sí. Yo pedí una y han pasado de mí. Bueno. Es que los medios son los que son. Ya. Y joder, hay muchos cambios, mejoras que se podrían implementar de poquito a poco. Muy bien. Bueno, Molestador, muchísimas gracias. A ti. Por tu presencia aquí, por ¿vale? Hacernos pensar, hacernos reír. ¿Vale? Y esta es tu casa. ¿Vale? Y algún día volveremos a tenerte y algún día te contaré qué hay ahí dentro de la caja con el muy frágil. Molestador, gracias y no cambies nunca.
Es difícil, ¿eh? Bueno, hoy ha estado nosotros en el molestador. Efectivamente hemos confirmado que más allá del personaje no hay nada. Es el personaje. Y yo creo que el éxito del molestador está en su capacidad de ver un poquito más allá, de entender el nervio, ¿no?, que nos une en nuestra cultura corporativa, muchas veces en clave de defecto, ¿verdad? En clave de crítica y saber proyectarlo, hacer una lectura ¿vale?, con un enfoque de humor que nos arranca la sonrisa, ¿no? Es un sátiro, como decía él, o es un comentador o un narrador de lo que ocurre con ese enfoque crítico ácido, ¿vale?, tan divertido, ¿vale? Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por seguirnos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me has hecho la pregunta esta que tengo que dejar para el siguiente invitado? ¿O es que tienes miedo de lo que le voy a preguntar? Perdona, molestador, se me ha ido la pinza. Miedo siempre, contigo siempre hay que tener miedo, ¿eh? Eres una caja de sorpresas. Bueno, adelante. ¿Qué pregunta le dejamos, molestador, o le dejas al siguiente invitado? Bueno, ¿qué preferiría? No, a ver. Iba a hacer algo horrible. Para el siguiente invitado, tienes que preguntarle si cree que la policía en muchas ocasiones está con las manos atadas, en muchas o con carácter general, y si las decisiones al final se toman desde el punto de vista pues político. Hacemos algo de tu parte, pero ese acceso de seriedad que te ha dado de repente. ¿El qué? Esa pregunta, por favor. Bueno, por dejar algo. Por lo seria, impropio de molestador. Claro, pero no sé quién va a venir, entonces tiene que ser algo un poquito serio. Vale. Le hacemos, tienes razón. Mejor una pregunta seria. Le haré esa pregunta en tu nombre. Muy bien. Y gracias por recordarnos. De nada, a sus órdenes siempre. Chao.